Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nihao Chile, el primer podcast sino-chileno. Hoy día tenemos un tema espectacular, hoy día tenemos un tema que involucra el cine y la producción audiovisual. Y para eso hemos traído a nuestro amigo Jorge Mella. Él es guionista, director y productor de su productora Maxillar Films y ha tenido una carrera muy interesante y también un interesante nexo con el cine chino. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Ni hao. Ni hao Chile. Ni hao China. Así que... Oye, cuéntanos, ¿cómo empezó tu carrera? Nosotros sabemos que tú naciste acá en Santiago, en el Hospital San Borges, y tu papá era fotógrafo. ¿Cómo eso influenció tu carrera? Claro. Cuando uno empieza, digamos, a tratar de ubicarse en este mundo, que es como saber para qué sirve todo esto que uno nace y sale a la vida o a la luz. Claro, cuando yo empecé a tomar un poco de conciencia de en qué trabajan tus papás, pues, o sea, en el fondo, mi mamá profesora, digamos, educación básica, me hacía ir a las clases y como yo me aburrí un poco, me ponía a dibujarles a los alumnos lo que decía mi mami. Entonces ellos siempre querían un dibujo, entonces pues yo iba a dibujar todos los días. Le hacía cómic de la materia. Claro, entonces le hacía los dibujos, entonces ella tenía esa habilidad porque mi papá me había enseñado a través de la luz, había todo un rollo con la luz, primero a calcar para afinar la mano, todo eso. Bueno, entre eso fui encontrando negativos, que en ese tiempo yo no sabía qué lo que era un rollo, que ahora tampoco yo creo que los jóvenes hoy tampoco saben mucho. El celuloide antiguo que tenía olor a celuloide, tenía negativos en blanco y negro. Oye, cortito, ¿cómo es el olor al celuloide? Es como adictivo, no, es como inexplicable, o sea, en el sentido que es como una resina, pero es como agradable, como si fuera un perfume que no conoce. Entonces, ese aroma celuloide que después fue una constante también. Yo siempre hablo de la constante en la vida de las personas. ¿Cuál es tu constante? ¿Cuál es la mía? La mía siempre ha sido el riesgo de tomar riesgos extremos. Entonces, cuando yo revisaba, digamos, y salir airoso, obviamente, revisaba estos negativos, habían fantasmas, porque eran los típicos negativos, uno los ponía a la luz y veía personas del pasado, del futuro, no sabía de dónde venían, y trataba de ver cómo podía resolver eso, preguntándole a mi papá. Muchas veces él tomaba muchas fotos, y algunas quedaban sin revelarse o positivarse, que es el proceso que se vive en la fotografía. O sea, mi primera relación con el mundo tuvo que ver con las imágenes, la luz, las sombras, positivo, negativo. Yin y yang, a lo mejor, no sé. Sí. Bueno, y eso conllevó a que de alguna manera me sentía cómodo en esa búsqueda de esos misterios, ¿ya? Y ahí viene una anécdota que a mí me marcó mucho. O sea, la historia con mi mamá profesora tenía una forma de lo que es la comunicación, la relación, digamos, con las personas al enseñar. Pero mi vocación real apareció un día de verano, ¿ya? Que andábamos por el metro Santa Lucía con mi papá. Entonces mi papá siempre iba a revelar rollo y cosas así. Él trabajaba para ferrocarriles en el área de imprenta. ¿Ya? Entonces hacían una revista que entre esas estaba en viaje y había una serie de cosas que lo llevaba, que mi papá viajaba siempre. Oh, qué bonito. Era bonito y tomaba fotos de los lugares. Entonces, y era típico de la época antigua, pues, o sea, digamos de la generación que tal vez ya estaba desapareciendo. Y en eso, claro, pues, estamos en el verano en el metro Santa Lucía, ahí por donde está la biblioteca. Y ocurre algo impresionante, que en verano hacía calor, sol, no estábamos preparados para que cayera una lluvia, pero una lluvia así. Monzónica. Claro, así. Entonces mi papá con el niño ahí, yo tenía como unos 5 o 6 años, no hallaba qué hacer, entonces se metió al metro abajo, pero no paraba. Entonces salimos al otro lado y estaba el cine Santa Lucía, el Cinerama. Ese ya no existe, ¿no? No, creo que por ahí hay, donde estaba un McDonald's en esa esquina, sí. Por ahí. No, yo me acuerdo de haber visto fotos antiguas de ese cine y era una cosa impresionante. Sí, el Gran Palace, el cine Santa Lucía eran tremendos, ¿ya? Entonces mi papá se le ocurrió pagar la entrada y entrar a ver lo que hubiese para capear la lluvia. Pues no teníamos paraguas, no teníamos nada, toda la gente escapó y todo. Y ahí, claro, cuando nos sentamos a ver qué estaban dando, yo no sé cómo, bueno, lo dejaron pasar porque andaba conmigo, no sé si la película era para mayores o nada. Y de repente mi papi empieza a ver peleas, qué sé yo, había un personaje que era como un mesero que peleaba con unos tipos que venían a violentar, a hacer bullying. Claro.
Y claro, y mi papá dice, no, mucha sangre, vámonos. Y yo digo, no, porque era como muy... Claro, y era... Oye, algo. ¿Y qué película era esa? Esa película era The Master of the Cracked Finger, el maestro de los dedos rotos, ¿ya? La de Jackie Chan. De Jackie Chan, y era una película donde estaba el maestro y el alumno. Entonces eso, claro, para un niño que está buscando por dónde agarrarse en este mundo y ve esa cosa que en ese tiempo, claro, de repente en los colegios uno veía que habían situaciones de bullying que ahora no es como ahora, que ya está un poquito más como controlado, entre comillas. Pero en ese tiempo era la selva. Entonces cuando yo veía eso, de que Jackie Chan aparece ahí como que trata de hacer justicia y defender, y empieza las peleas. Y ahí hay una escena que me marcó, que es que el papá le prohíbe pelear, porque él no quería que peleara. Entonces su papá era que sí, un gran maestro, todo, pero le prohíbe pelear. Entonces lo hace meter los puños en la porcelana rota. Primero le tira como unos platos así, ¿ya? Unas cosas como estas así, y resulta que aquí está. Y el Jackie Chan le agarraba los maceteros todo y hace todas esas cosas que hace Jackie Chan. Y claro, yo veo eso sorprendido y en castigo por pelear, porque se metía en problemas, lo despiden donde trabajaba todo, lo hacen meter los puños y romperse las manos para que no pelee más. Ese era el castigo. Entonces, claro, eso yo quedé impresionado, así como, y feliz con mi papi por abrirme ese espacio de cine, que era la primera película que yo veía en el cine. ¿Primera película asiática? No, en general, ¿no? Mi primera conexión con el cine. Wow. Así como consciente. Porque antes nos habían llevado y creo que nos poníamos a jugar, nos tomábamos, bonito, era una de Box Bunny, parece que cantaba la ópera y claro, yo como que no cachaba. Pero esta película fue como una película clave. Entonces, bueno, para acortar la historia, resulta que después yo veía la relación del maestro con el alumno. El maestro le hacía ciertas proezas para que él superara su condición de arte marcial. De ahí después entendí que estaba el maestro borrachín y una serie de películas. Sí, ese también es popular. Claro. Y tú tienes, aparte del cine chino, tú tuviste alguna influencia de cine japonés también, ¿no? Con Kurosawa, con el anime. Claro, ahí llegaba, por ejemplo, típico que llegaba a la televisión a colores, y ahí uno empieza a ver Ultraman, Ultra Seven, que lo veía en blanco y negro, y después cine japonés. También empecé a ver que sido la animación. Bueno, cine chino también, lo típico que en el colegio te hacían dibujar al típico chinito. Con el sombrerito. Y que si hacía un hoyo en la tierra iba a llegar a China. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Eso, entonces, estaba siempre presente en la cultura asiática. Y había un programa que se llamaba Séptimo Arte, que cuando todos veían Don Francisco, yo agarraba esa tele a color y veía Séptimo Arte, que era un programa con Luz María Vargas, me acuerdo, se me cayó el carnet. Y ahí, claro, mostraban todo tipo de cine hollywoodense, francés, todo. Ahí también incluso aparecía atisbos de cineastas como Bergman, Herzog y todos mis referentes. Incluso hasta Zhang Yimou, si Zhang Yimou es espectacular. Nosotros hace poco fuimos a ver Exacto. un evento que trajeron a Dai Tianhua, claro, a hablar de cine chino, y habló mucho de Zhang Yimou. Claro, y ahí explica ciertos procesos que se conectan también con el cine chileno, porque yo quería intervenir, por ejemplo, decía, a lo mejor Zhang Yimou debe haber tenido alguna influencia, tal vez, de Bergman. Oye, porque habían cosas con Bergman, no sé si... ¿Y cómo haces tú para equilibrar tanta influencia al mismo tiempo? Lo que pasa es que, claro, pues uno se sentaba en la cuneta, en ese tiempo no había celular, como para poder, no sé, hacer lo que hoy día los muchachos hacen para informarse. Entonces yo me juntaba con un grupo de amigos que no eran, de cine. Menos mal que no eran así como borrachos, sino que empezamos a hablar de lo que veíamos en Séptimo Arte y de las películas. Y allá íbamos a los cines y todo eso. Y entre esas ocurrió que yo les hablaba de un cineasta que era chileno, que se llamaba Raúl Ruiz. Raúl Ruiz. Claro, esto ya es más grande, no digo que es chico. Es muy famoso. Claro, y en Francia sobre todo. De hecho, si ustedes ven las conexiones con lo que hablaba la crítica que estuvimos ahí en ese conversatorio de Zhang Yimou, del cine social, de la fábrica, Raúl Ruiz también tenía mucho de ese tipo de cine y era muy, muy innovador. Y para los jóvenes era fácil de absorber porque no era tan cine político, no era tan panfletario, digamos, sino que Raúl Ruiz pasaba a ser un cineasta que entraba en el mundo de los fantasmas, y ahí conecto de nuevo con lo mío, y conecta también con una película que vi en ese tiempo que se llamaba Historias Chinas de Fantasmas, que me la pillé por casualidad, y esa película, a mí los fantasmas, toda esa cosa me entró
muy como natural, digamos, en el sentido de esa forma de filmar. Entonces, pues cuando yo empecé a hacer mis primeras películas, autodidacta, digamos, agarrando una cámara y empecé a hacer como película, si mal no recuerdo, hice una de una caja que llegaba por error a una casa y ahí, claro, el tipo le decía no la abra hasta que la vayan a retirar. Y el tipo no aguanta y empieza a abrirla y sale de ahí unos demonios, una cosa así como bien casera. Y ahí, claro, pues yo me empecé a conectar con los mitos, el cine de terror, porque también había mucho en ese tiempo de cosas políticas, de que se hablaba, de que estaba pasando cosas en Chile y estaba muriendo gente, pero uno nunca lo veía. O sea, en mi caso yo, menos mal, en fondo no veía esas cosas, pero sí te quedaban en el subconsciente, esa cosa pesadillesca del Chile que está oculto. O la cosa campesina. Raúl Ruiz también tocaba ciertos temas del campo medio brutales. O el Chacal de Nahuel Toro. Finalmente, yo conocí ese mundo del campo. Es muy buena esa película. Claro, o sea, tenemos buenos referentes. Entonces, claro, ahí fue cuando yo empecé a tomar un poco más de conciencia y hacer películas que se metían en la plástica de los efectos especiales. Entonces empecé a aprender a hacer efectos especiales. Y ahí creaste Maxillar Films, en el 95. Claro, pero mucho antes yo hacía películas ya caseras buscando efectos especiales. Entonces llegué a hablar hasta con Iván Arena, el del Mundo de los Rosas, para que me explicara cómo se hacían los cráneos. Entonces él me explicó, pues yo pensaba que eran de verdad. Entonces él me presentó hasta el Guruguru cuando estaba sin el traje, cosa que antes era impensable que te... Claro, entonces ahí yo conocía a los que hacían el Guruguru. Y me comentó de cómo hacer un cráneo en Plumavit y echarle pasta de muro. Así que lo hice y empecé a hacer películas que indagaban en el mundo de las pesadillas, de la imaginación, medio surrealista. Oye, ¿y nos podrías contar un poco de tu filmografía? Las películas una breve resumen de las películas y la trama. Claro, cuando se consolidó más mi rol como de cineasta, porque también yo llevaba mis guiones y me lo hacían pebre algunos amigos que decían, oye, esto es muy burdo. Entonces ahí me iban puliendo. O sea, como que en mi escuela de cine, porque en ese tiempo no habían escuelas de cine como ahora, fue como la calle. Y lo otro también, como la cosa de no gustar a uno cualquier cineasta que te tirara algo por ahí, claro, sino que buscar a tus referentes, a tus maestros del cine. ¿No? Decían que nosotros éramos como una generación media perdida, porque no como la anterior, que tenía una conciencia política, o tenía grandes maestros como Bergman y una pila más de cineastas que son de cabecera para algunos de la vieja escuela, o Tarkovsky. En mi caso yo empecé a encontrarme primero con ciclos de cine del Goethe Institut, Murnau, que ese fue un cineasta alemán que me fascinó por su expresionismo, digamos. De hecho, eso es lo que yo creo que hago como realizador, cine expresionista. Después descubrí que el templo de mi comuna, en Maipú, tenía, digamos, una arquitectura expresionista, porque tampoco yo pescaba mucho en la religión, en ese momento andaba como... Es impresionante. Claro, y parecía un robot, o sea, porque decían, no, si es la Virgen. Y decía, y resulta que... Entonces ahí uno empieza a buscar, hasta que mi templo, mi verdadera religión, yo creo que fue el cine. Yo creo que ese fue lo que a mí me marcó. Sí, tu gran hito fue haber ido a la Shanghai Film Festival. Claro, pero todo esto de un proceso previo que tenía que ver con que aquí en Chile ganamos un festival de cine en Valdivia, ¿ya? En un tiempo en que era un poquito más abierto al cine experimental y exploratorio. Después ya se puso un poquito más cine francesado. Pero cuando yo estuve ahí, en el tiempo que fue, si mal no recuerdo, fue como el 2001, el 8º Festival de Cine Valdivia, ganamos un premio Pudú al mejor cortometraje de ficción. Y ese fue que nosotros lo hicimos en cine, ¿ya? Sobre mi sangre se llamaba la película, El Instante Infinito, que ahora ya hay muchas películas pero se llama Sobre mi sangre, The Infinite Instant, El Instante Infinito. Y era de una fotógrafa, basado en lo que pasó en mi infancia, que tomaba fotos en su estudio, pero de repente hay un hecho violento, que ella corre a fotografiarlo, y empieza a sacarle fotos y empieza a pasar a ser parte de un arma, que es que ellos tenían armas disparándose, un caso ahí de una violencia que había ahí, y ella tenía el arma de la cámara, que podía sacarle fotos y pillar a los malos. Claro. Entonces ahí se produce un momento bien complejo que a la niña la atacan y después finalmente se mete un tema de fantasma y cosas. Resulta que ganamos un premio Pudú en Valdivia. Me invitaron ahí, yo no sabía que iba a ganar nada, probablemente. Y yo no fui al festival, sino que me dediqué a conocer Valdivia. Así como que no pesqué, porque nosotros nunca ganábamos premios. Y de repente dice, Jorge, tienes que venirte. Y nosotros andamos
Con los lobos marinos estaban. Claro, no, andamos por allá por San Alejandro, que era una localidad bonita donde cayó un tipo en parapente, había una vaca, pasto y playa, era como raro. Si yo andaba en ese ambiente surrealista y me dice, no, vente, porque con esos celulares Nokia, así como, no sé si se puede decir marca, ¿no? Sí, sí, y resulta que ahí me llevan y me premian con el pudú, que en ese tiempo era pesado, después lo hicieron como más plástico, pero ahí era pesado. Y ganábamos mejor cortometraje nacional. Habíamos hecho una película en cine, que cosa que para mí era impensable porque no teníamos plata. Entonces fuimos filmando de a poco, me fui averiguando hasta que compramos, me prestaron una cámara Arri, alemana, el Claudio Sapiaín, que era un cineasta también. Y a partir de eso fueron a China, a Shanghái. No, después cuando yo quedé estresado, porque ahí entendí que hacer películas era un trabajo increíble. Yo tuve que filmar un año, filmando una vez al mes y pagando el resto en latas de cine hasta que después nos apoyaron. Y entonces yo terminé, ya nos ganamos el premio y dije, ya, esto fue mi experiencia, ya la hice. O sea, yo hice un cortometraje. Después me llaman para hacer clase en el Duoc de Viña y conozco otra gente, alumnos que les gustaba, eran fans de Sobre mi sangre. Y ellos, resulta que me dicen, Jorge, tenemos latas de cine, ¿tienes algún otro proyecto? Y yo digo, tengo uno, pero es imposible de filmar porque es muy largo, que era La gravedad del púgil. Y ahí con La gravedad del púgil, ese fue un proyecto, así que yo quería hacerlo súper simple. Quería hacerlo como Raúl Ruiz, como agarrar una cámara de cine y que pareciera video, así para que no fuera que hay que poner la cámara y todo, sino que fuera fácil de filmar. Y empecé a hacer un documental, que yo odiaba el documental, pero establecí puente entre la ficción y el documental. Entonces hicimos una película que parecía documental, pero era ficción. Y ahí yo quería hacerla con poca plata y sabía que me iba a demorar. Hasta que de repente empezó a interesar a gente como Paulina Urrutia, Lucho Alarcón, Fernando Faría, que se empezaban a involucrar. Entonces yo me sentí con la responsabilidad de tener que hacer algo más grande y empezamos a subir el nivel. Nos auspiciaron, digamos, tuvimos sponsor ahí, ganamos un premio Kodak en latas de cine. Y ahí, claro, esa película fue una tortura de 10 años filmándola. En el sentido de que tenía que retratar una pesadilla, todo, que creo que está por ahí en las imágenes. Y la Paulina Urrutia estaba genial, hizo muchas cosas así como del cine asiático, también teníamos un tema ahí con China en la historia. Y después de eso vino otra película que se llama Exnaf, donde ahí por una casualidad y un accidente, de que me dijeron, oye, probablemente se instale un mall chino hay uno en la estación central de Sichuan, mira cómo las conexiones, y probablemente se instale uno en Patagonia, cosa que era imposible en ese momento. O sea, los de Patagonia jamás iban a querer algo así, porque creo que habían correteado no sé si era un McDonald's o algo así. Entonces era como muy difícil. Me decía un amigo, es imposible que haya un mall chino en Patagonia. Bueno, entonces yo les di una idea como para poder promover el mall. Entonces, como bajo la figura de placement. Y ahí por un accidente y un tipo de desconexiones que la gente como que tenía mucho ego en ese momento y como que el proyecto hizo que yo me contactara con gente de China y en especial con Josephine Tam, que en ese tiempo era manager y vicepresidenta de Sparkle Roll Media, manager de Jackie Chan en ese tiempo, y estaban con la película Dragon Blade, The Foreigner. Entonces, ese tiempo, por ese accidente, finalmente yo terminé con una invitación al Shanghai Film Festival como invitado, digamos, y a la gala de Jackie Chan, el Action Movie Week. Oh. Claro. Entonces, ¿Y conociste a Jackie Chan? Sí, pero no así como hablando todo, sino que fue una cosa de que estuve en esa gala y ahí me dijeron, Jorge, aquí no viene nadie invitado si no tiene una película de acción y si está compitiendo en el festival, pero en tu caso es distinto porque tú tienes película, estás haciendo cosas. Entonces, claro, ahí viene el momento que me invitaron al ensayo, que tengo incluso imágenes de cuando estuve en el ensayo de ese Action Movie Week, que fue como en el 2016. Era mi primera vez que yo iba a China, o sea, yo como que tenía más de ir a Japón, de repente a Estados Unidos, Hollywood. Jamás pensé que iba a terminar yendo solo, entendiendo cómo moverme allá, porque allá no había cordillera, entonces uno tenía que guiarse por los edificios, K11, Torre de Perla, para llegar al hotel era un tema. Y yo con mi inglés del colegio, o sea, ni siquiera nada de chino, sino con el inglés del colegio. Así. Y ahí ocurrió que llegué a The West Bund, que era como la estación Mapocho acá. ¿Ya?
Y ahí llego ahí claro, hablo con las personas que me habían conectado, entre esa Josephine Tam, y me decía que va a pasar esto, todo otro, y me entregan mi invitación ahí. Po. Entonces veo el ensayo, escucho la canción Endless Love, que era de la canción de la película del Mito, que me quedó sonando todo el viaje, porque es una canción preciosa. Y claro, después en la Gala Night canta Jackie Chan y una coreana que aparece como actriz en el Mito, Kim Hee-seon, y estaba también en ese tiempo en esa versión mi director favorito de películas de terror también, que era en este caso el que hizo Arrástrame al Infierno, ya que hizo también, por ejemplo, Brian Dead o Peter... No es Peter Jackson, es Sam Raimi, ¿verdad? Sam Raimi presentando ahí Jackie Chan A Plan Project, que de alguna manera buscaban jóvenes cineastas y financiaban películas. Oye, ¿y has tenido la oportunidad de traer o estás planeando traer productores chinos, actores chinos a Chile? Ese es mi objetivo. Por ejemplo, porque, Jackie Chan. Claro, sería lo ideal, porque todo Chile tiene de alguna manera, y yo lo he dicho, esa cultura hongkonesa de esas películas que nosotros vimos, que fueron primordiales para todos los que después practicaron artes marciales, formaron una generación completa de personas, no solamente el cine americano, sino que el cine hongkonés para nosotros, los mismos Kurosawa, por ejemplo, el caso japonés, son maestros que uno tiene, estos 7 samuráis, que de hecho ahora los japoneses me están llevando a Ecuador, una carrera extrema, a filmar, porque dicen que yo soy parte de los 7 samuráis, me enseñaron el lenguaje también samurái, que decía, por ejemplo, cuando tú dices gracias, tienes que decir kata chikinai. Kata chikinai. Claro. Kata chikinai. Y de nada es kurishinai. Entonces, okay. Claro, entonces, perdónalo a la comunidad china. En ese sentido, yo finalmente me sentí alucinado por la cultura asiática. Y eso hizo que, claro, cuando me trataron muy bien en Shanghai Film Festival. Tú ahí presentaste la película La cigarra en el ojo del dragón. Eso fue la segunda propuesta, porque la primera propuesta era Airsnaf, ¿ya? Ya. Airsnaf, pero en el contexto en que llegó, les llamó más la atención una idea que se me ocurrió estando allá. Después de haber escuchado esa canción del Mito, que me alucinó, y ahí en la gala había Jackie Chan, a Kim Hee-seon, cantando esa canción en vivo, yo pensé, esto nunca más se va a volver a repetir. Fui a hablar con la gente de Shanghai Film Group, entre esas Lena Ni, distribuidora, directora de distribución internacional de Shanghai. Hablé con Cady, que eso fue a la siguiente viaje que hice de distribución internacional. Pero igual la pandemia interrumpió esos avances. Claro, porque por ejemplo La cigarra en el ojo del dragón se me ocurrió en el segundo viaje que hice, ¿ya? Donde visitamos el Shenwan Temple. ¿Ya? Y hablé con el gran productor de películas que sería Ren Zhonglun, que en ese tiempo era el presidente de Shanghai Film Group, que son 3 edificios. Enorme. Donde está el edificio de animación, el edificio de distribución y el edificio de producción. También tienen un estudio. Claro, y tienen un banco. Entonces, y ahí, claro, Lena Ni, que era distribución internacional, me dijo, Jorge, vamos a trabajar juntos. Ven mañana a producción. Te voy a hacer una reunión con la gente de coproducción, que en este caso era Cady. Yo dije, no puedo, si yo me voy mañana, se me acaba el... Entonces vuelve, así como si fuera barato. Claro, entonces al final yo dije, ya. Entonces me fui. Al año siguiente me pregunta, Jorge, ¿vas a venir? Y yo le digo, no, porque yo, cineasta pobre, tratando de impulsar los proyectos, ¿cómo voy a tener para ir para allá? Y finalmente conseguí auspiciadores que dijeron, Jorge, tienes que ir. Y fui, y ahí conocí a Ren Zhonglun, que me explicó cómo era el cine chino, porque uno tiene esa idea de que el cine chino es todo el cine que llega acá, y no, pues ahí uno ve que llegan películas de Corea, llegan películas de Japón, llegan películas de Vietnam, y China tiene otra manera y otra lógica de establecer para las producciones diferentes. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, finalmente tienen un financiamiento para películas chinas que es 100%, pero uno tiene que respetar ciertas reglas que tienen que ver con que no hayan, digamos, dioses que no tengan que ver un poco con China, o cosas de historia que no tengan que ver con los héroes de China. Por eso cuando Jackie Chan hace películas en China, son de héroes, de policía, porque tiene
tiene un tema ahí. Ya, sí. Pero cuando se va a Hong Kong, o la ola de películas de Hong Kong anterior tenían que ver con artes marciales, cuando él va a Estados Unidos hace otro tipo de película, donde él decía que generalmente era el chofer. Dependiente de dónde haga la película. Claro, okay. Pero cuando son China, como por ejemplo el caso de la película que mencionaba en la gala, que es El mito, de Stanley Tong, que es una película preciosa, que se refiere a la dinastía Qing, que de hecho yo iba a mencionar esa película porque muchos hablan de Zhang Yimou y hablan de muchas películas, pero generalmente uno habla del autor. Zhang Yimou tiene películas preciosas, pero hay películas que trascienden más allá del tema solamente del arte, sino que también trascienden fronteras comercialmente. Jackie Chan logró trascender comercialmente hasta llegar a Chile, digamos, y ser conocido acá, cosa que también falta que venga a Latinoamérica, eso sería bonito. Sí, sería bueno que vinieran también al podcast. Claro, entonces, pero una tremenda industria, o sea, finalmente se mueven muchas grandes producciones. Entonces, en medio de eso, yo me di cuenta, por ejemplo, que en el caso de esta película de Stanley Tong, El mito, toca muy bien el tema de la dinastía Qing, a pesar de que tiene sus temas que uno podría decir, esta película se nota aquí el efecto, pero la película en sí narra muy bien la motivación de la dinastía Qing. ¿Ya? Oye, y tú, para cerrar, tú trajiste a Chile una película china que se llama Rompehielos. De hecho, a ver, aquí está apareciendo, ¿no? Sí, esa, sobre el tema de los jugadores de hockey sobre hielo. Claro, esta es la primera vez que China ganó las Olimpiadas de invierno en el patinaje. Entonces, esa película fue justamente por Lena Ni, que me dijo, vamos a trabajar juntos. Y al tiempo después, ella me dijo, Jorge, queremos distribuir esta película para sondear también el mercado chileno. Entonces, claro, esta película se estrenó en el cine Normandí y en el cine Alameda. ¿Y entonces, tuvo buen recibimiento? Sí, pese a que finalmente esta película tenía como una pasada por sala para luego entrar en el streaming, como que ya venía de vuelta esta película. ¿Ya? Hecho, sí. Pero eso también sirvió para mostrar una suerte de confianza con mi proyecto Cigarra en el Ojo del Dragón, que es la película que estamos empujando con una historia internacional donde se une a través de una niña que anda con una mochila de panda, desde la China antigua a la China moderna, un caso que involucra a Latinoamérica, y esa es la idea del proyecto, un proyecto que trata de ser más grande de lo que yo he hecho con mis recursos, sino tratar de conquistar el mercado de Brasil, conquistar el mercado de Chile como coproducción. Ahí estamos trabajando con Inti Briones, que es un director de fotografía, coincidentemente, de Raúl Ruiz. Entonces nos vinimos a encontrar por azar para unir los mercados de Brasil y Chile y China, lograr hacer, digamos, con Lena Ni y con todos estos contactos que yo tengo, Josephine Tam, y tratar de armar Andy Chen, que ahora está también un stuntman de Jackie Chan, que está sumamente comprometido con nuestros proyectos que son Cigarra en el Ojo del Dragón y Chica Bengala, que ocurre entre Chiloé y Hong Kong. Entonces tenemos... Oye, y para cerrar, Andy Chen. Hablemos de Andy Chen. ¿Cuál es su relación con Chile y contigo? Claro, Andy Chen es un stuntman director y también miembro de Jackie Chan, digamos, stunt team. Pero él es súper destacado porque también en la película Rush Hour, no sé si alguien recuerda la película Rush Hour, donde sale Chris Tucker, Andy Chen hizo también dirección de coreografía, hicieron unas cosas espectaculares con esa película porque unió de alguna manera súper bien el tema de Hollywood con las películas de Jackie Chan a través de una cosa de acción. Y Andy Chen finalmente tuvo lazos con Chile porque él ha venido a Chile otras veces. Yo me comuniqué con él justamente por el proyecto Cigarra en el Ojo del Dragón y Flower Girl, que es una película que yo diseñé para traerlo a Chile. Él, de alguna manera, creo que el mismo Marco Saror, que también es un artista marcial, lo cuenta que le abrió las puertas en Hollywood como doble de La Roca. O sea, Andy Chen es un hombre clave que ha trabajado con un montón de estrellas de Hollywood actuales y súper vigentes. Entonces la idea es también traerlo a Chile para estos proyectos y ahí orquestar todo un aparataje para que se haga una gran producción de artes marciales en Chile. Ese es como el sueño, por lo que todos estamos trabajando, pero tiene que haber una historia potente, que yo creo que Cigarra en el Ojo del Dragón o Chica Bengala tienen buenos guiones, porque muchas veces se gastan un montón de plata
por ejemplo, el Joker 2, Ay, no, que es no una hablemos- fórmula no, por favor. y son 200 millones de dólares al suelo. No. Entonces uno dice, bueno, Ay, ¿cómo qué- yo no va a poder lograr un capital que nos permita hacer Oye, una película ¿tú nos chilena? darías permiso para colocar los trailers de Chica Bengala? Sí, o sea, en el caso de Andy Chen, Postproducción ahí le coloca los trailers claro. y ya decíamos tener todo el éxito aquí y que se pueda hacer, pues. Claro. Sí, nosotros estamos empujando por eso, son producciones carísimas, en el sentido que es delicado la forma de generar las convenios para que resulte. Es un sueño, pero finalmente eso necesitamos, que hayan apuestas, porque hay mucha gente que habla de, no, pero es que el riesgo, las pérdidas, pero al final, cuando uno ve que de repente tiran historias así y son tremendas producciones, pero la historia no es muy buena, Sí, pero se van al suelo. lo bueno es crear apostar. buenos productos culturales. Esa es la idea. Claro, y el consejo a los jóvenes es que no se rindan, o sea, de hecho, siempre nosotros promovemos el hecho de mantenerse luchando por los sueños, que no se dejen también amedrentar de que la generación viene peor, porque siempre dicen eso, Siempre de y todo, al sí. final no rescatan lo bueno de lo que sería la inspiración. O sea, inspirar a las nuevas generaciones, que haya gente que de alguna manera, como me pasó a mí, te inspire y te motive a seguir tus sueños y no todo el día darle a que no, que esto está cada día peor, porque eso es muy fatalista y necesitamos revertir eso, porque todos los países están en crisis y todos están tratando de lograr el mismo sueño de posicionarse como algo moderno con gente que se inspire. China está en eso, Chile está en eso, entonces tenemos que de alguna manera buscar una energía que nos saque, digamos, de ese abismo, de alguna manera. Abismo Claro. espiritual. Y el cine, de alguna manera, tiene que llenar el vacío. O sea, como tiene esa cosa como media del horror vacui, que es como llenar el vacío. El cine como que llena ese espacio. El teatro le habla al vacío. El cine, de alguna manera, como que trata de llenar el vacío en el montaje y todo eso. Entonces, un arte súper bonito que yo creo que muchos jóvenes quieren ser parte de eso y que el cine tenga un rol de exploración creativa por sí misma y no tener que ser una película prototipo. Uno tiene que experimentar, digamos, cómo realizar películas hacia un bien común. En eso estamos nosotros. Es como, y unir la película Chile-China, que es el objetivo. Voy a ver si soy yo, tal vez no sea yo, tal vez sea el joven nuevo que está mirando, pero la idea es tratar de hacer algo en buen camino. Eso es como good way, como dirían. Good way. Muchas gracias, Jorge. Ok, sí. Ah. Sí. Y por favor, si es que les gusta nuestro contenido, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, TikTok y Spotify, donde van a encontrar muchos capítulos como este. Muchas gracias. 再见. Ok, 再见.